Hola y bienvenidos a un nuevo video en el canal de Don Luis Sin Filtro. En el video de hoy voy a hablar sobre, para mí, cuál es la mejor versión de Spider-Man que existe o que existirá en mucho tiempo, porque no creo que superen a esta versión en un tiempo. Así que empecemos. Con la más reciente película que se estrenó de Spider-Man No Way Home, se ha abierto el debate sobre cuál es la mejor versión de Spider-Man que existe. Y muchos dicen que Tom Holland, muchos otros que Tobey Maguire, que de hecho es la gran mayoría, y algunos pocos que Andrew Garfield. Pero saben que ninguna de esas versiones que mencioné consigue capturar en su totalidad a Spider-Man. Solo hay una versión del personaje que lo consiguió. Un actor que supo transmitir todo lo que el hombre araña representaba. Un actor que es Josh Keaton. ¿Bromeas? Es un papucho. Su cara parece tallada por los mismos ángeles. Seguramente no les suene y no les culpo por ello, así que intentémoslo de otra forma. El espectacular Spider-Man es la mejor serie de Spider-Man, la mejor serie animada de Marvel, una de las pocas series animadas de la compañía que consiguieron instalar el nivel de DC y equipararlo. Y coincidiendo con el 10º aniversario de su fin, quiero explicar por qué esta serie de Spider-Man es la mejor adaptación del personaje, la más fiel a los cómics y la más interesante. Así que empecemos. Durante años siempre se dijo que Tobey Maguire era la mejor versión de Spider-Man porque era el que capturaba cosas esenciales como su mala suerte, su sentido de responsabilidad, pero luego se decía que era Andrew Garfield que era mejor porque él incorporaba el tema de los chistes, de los conocimientos científicos, y al final se decía que Tom Holland era mejor porque era el único Spider-Man adolescente con sus amigos adolescentes y sus romances adolescentes. Pero el espectacular Spider-Man tiene todo esto y encima lo hace mejor. Este Peter Parker es bastante joven, ni siquiera ha llegado a la universidad, pero eso no significa que su historia sea la de una serie de institutos cualquiera, sino que la escuela se debe para dar más personajes y situaciones con mucha más complejidad que la escuela de Iron Boy. Pues, para poner un ejemplo más sería Flash Thompson, que en el MCU es un poco más que en el mundo cómico, y en espectacular Spider-Man tiene su propia personalidad, se comporta como un auténtico bully y evoluciona durante el transcurso de la serie para hacerse una mejor persona. Además, la edad de Spider-Man juega un papel muy importante en los combates. En espectacular Spider-Man no son competiciones de a ver quién es el más fuerte en fuerza bruta, sino en escenarios donde Peter Parker tiene que usar su inteligencia para vencer a los villanos que claramente son más fuertes que él. El ejemplo de esto son las peleas con Vulture, el buitre, el hombre de arena, Ruino, o en esas peleas donde también sobresale el uso de pullas, chistes por parte de Spider-Man, que a mi parecer son los más graciosos que he escuchado de él trepamuros en un video de medio audiovisual. Sin embargo, todo esto serían cosas superficiales. Si este Spider-Man no tuviese su mayor característica, el gran sentido de la responsabilidad, y el Spider-Man de Josh Keaton cumple en ese aspecto y cumple especialmente bien, al igual que el de Maguire. Este Peter Parker pone por delante su deber como Spider-Man a sus quehaceres personales, a pesar de que esto pueda perjudicarle a él y a sus amistades. Peter sigue los ideales de su tío Ben, y lo más interesante es que la historia empieza sin contarnos la historia del tío Ben, y en espectacular Spider-Man pues no conocemos la razón por la que Spider-Man se volvió un héroe hasta el penúltimo episodio de la primera temporada de la serie. Aunque sin embargo no sepamos lo que le pasó al tío Ben, su legado e influencia siguen ahí, tanto en la familia Parker como en la lucha de Spider-Man. En el tercer episodio de la primera temporada, tras ser despedido de su trabajo por vencer al lagarto, Peter se plantea beber un suero que eliminaría sus poderes, y pues la escena habla por sí sola. Así que aquí les dejo la escena. Es la decisión más fácil de mi vida. Si no fuera porque les he salvado.
La serie también adapta la también muy llamada suerte Parker, que provoca que cuando Spider-Man le va mal, a Peter Parker le va bien, y viceversa, sí. Multitudes de veces se ve como Peter tiene que salir de fiesta o de reuniones para vencer al villano de turno, su tía le reprende por llegar tarde a casa y sus amigos le consideran ausente e irresponsable. El final de la serie, donde Spider-Man consigue salvar a New York de todas las amenazas mientras al mismo tiempo vuelve a ser un perdedor, es una buena metáfora de esa suerte. La serie adapta completamente la época de Stanley y Steve Ditko, aunque es cierto que los editores se tomaron ciertas libertades, como hacer de Eddie Brock un amigo de la infancia de Peter, o Liz Allan su primera relación estable, en lugar de Gwen Stacy, que así fue en los cómics. Pero esto no se siente como a lo malo o estúpido, sino que le da más peso y trasfondo a estos personajes que en los cómics no eran tan interesantes. Y hablando de eso, vamos a comentar los otros personajes porque esos ayudan a definir a Peter Parker y con quién se relaciona cada personaje de esta serie. Y esta serie tiene una excelente caracterización y se diferencia de otro, empezando por Liz y acabando por Harry Osborn. Harry, en lugar de ser el joven vengativo que busca y vivir bajo las sombras de su padre, es un personaje con personalidad y motivaciones propias, alguien que busca resaltar por encima del grupo de frikis de Peter, pero su inseguridad y rechazo de Norman le impiden conseguirlo. Estas son características no, totalmente sacadas de los cómics, incluso se llegó a adaptar el arco de las drogas, pero en la serie se lo cambió por la sustancia del Duende Verde. Los amigos de Peter Parker como Mary Jane, Liz o Gwen no son trofeos que Peter debe conseguirse, sino que son seres con personalidad y un gran apoyo moral para Peter. La mayor queja con la Mary Jane de Sam Raimi es que pocas veces se salía de su papel de damisela en apuros, así que los escritores de esta serie le dieron una chica independiente que vi sus propias aventuras bastante más cercano a la Mary Jane del cómics, a la Mary Jane original, que la versión de Sam Raimi. Gwen se modificó para hacerse una amiga de la infancia de Peter, al igual de nerd que él, no nerd como Michelle Jones, que simplemente es rara y un incordio, sino nerd en el sentido de que es tan impopular como Peter Parker. Y no solo es refrescante que una novia de Spider-Man no sea la más guapa y famosa, sino que da mucho más sentido al hecho de que sea la mejor pareja para él, el personaje, y los personajes secundarios como Jonah Jameson o Betty Brant o Tia May no solo son extremadamente fieles a los cómics, sino que todos tienen un encanto que los hace resaltables aun con su poca importancia en la trama. Los villanos de la serie es otro punto, y es que aparte de Venom, todos los villanos son originales de Stanley y Steve Ditko. Respetando a cada uno de ellos, la serie muchas veces te lleva a conocer a estos personajes antes de que se conviertan en enemigos o consigan sus habilidades. Así, y cuando finalmente dan el paso, puedes entenderlos o incluso sentir algo de pena por ellos. Un perfecto ejemplo de esto es Eddie Brock, que empieza siendo un amigo de la infancia de Peter y por una serie de razones bastante entendibles acaba convirtiéndose en su mayor enemigo. En conclusión, Espectacular Spider-Man es a grandes rasgos una adaptación de los primeros años del personaje hechos por Stan Lee y Steve Ditko, pero trasladados a los años 2000, y es muy difícil hacer una serie de un personaje con casi 60 años de historia, con tantos personajes y arcos realizados en épocas muy diferentes, pero Espectacular Spider-Man conseguía unificar todo eso de forma cohesionada y manteniendo la coherencia, al igual que Sam Raimi, y los escritores nunca se vendieron, nunca se abusaron de villanos populares o de cameos innecesarios, sino que simplemente entregaron una buena serie de gran calidad. Tras 2 temporadas y la compra de los derechos televisivos de Spider-Man por parte de Disney, la serie sería cancelada y reemplazada por Ultimate Spider-Man, lo cual en mi opinión es una basura dedicada únicamente al humor absurdo y a vender juguetes a los niños. Curioso, curioso, seguramente si la serie hubiera durado mucho más podría haber finalizado su historia
habría introducido más villanos y haber completado la trama amorosa de Peter y Gwen. Pero por ahora simplemente estoy contento de que tuviéramos 2 temporadas de la mejor serie de Spider-Man y por extensión la mejor serie, el mejor Spider-Man jamás hecho. En fin, aquí termina el video de hoy. Por favor, compartid esto con sus amigos y con todos sus contactos. Así que, bye. Y espero que les haya gustado el video.